¿Qué va a pasar a partir del 27 de octubre? Esta es la gran pregunta, donde, digamos, la democracia se forma con la participación de los partidos políticos. Y precisamente la elección, tanto de gobernador como de intendente, como de diputados, en las provincias y sobre todo acá en la provincia del Chaco, es vía los partidos políticos. Quien gana conduce y quien pierde acompaña. Pero esto es una relación de ida y vuelta. La pregunta es, que se hacen mucho, es Dero, ¿cuándo comienza a gobernar? ¿Cuándo se sienta con las minorías o con las representaciones de la primera minoría? Esta es la pregunta, porque en la campaña prometieron mucho. Una de las cosas que prometió Esdero era un sueldo honorable para el docente, y sin embargo sepultaron la cláusula gatillo, y hay quienes dicen que eso fue una estrategia electoral, que ahora por decreto va a aparecer la cláusula gatillo. ¡Epa! ¿Usted cree que los docentes van a comerse ese sapo? Analía, ¿cómo se está viendo a partir del 27? Porque la pregunta hasta acá, con el folclore intermedio y todo, digamos, bueno, llegamos a las elecciones. La elección de si gana La Libertad Avanza, tiene sus 2 senadores, sus diputados. Si gana el peronismo, tiene sus 2 senadores. Fíjate que digo La Libertad Avanza y el peronismo. Claro. El radicalismo no existe. No existe. Entonces, pero la pregunta es, bueno, ¿qué se hace después, digamos? Esos senadores y esos diputados nacionales, ¿a quiénes van a responder? Esa es la, mira, yo creo que vos estás planteando la pregunta del millón. ¿Qué papel dentro de la escena nacional, dentro de esa conformación? Porque la conformación del Congreso Nacional no es menor en la jugada del escenario nacional con las provincias incluidas, porque ahí es donde realmente se juega la relación de las provincias con la nación. Fíjate que qué importante que es una que muestra de Provincias Unidas. Bueno, fíjate vos que no es casual. Corriente entró ahí, Pero fíjate vos que no es casual lo que pasa en el Senado. El Senado en este momento es la única que le puede poner un coto al desquicio del Ejecutivo Nacional. Entonces no es menor para mí el detalle que el Chaco va a aportar, porque por lo menos uno va a aportar un senador a ese esquema del Congreso Nacional dentro del Senado. Diputado se puede discutir otras cosas, pero el Senado me parece que es... Representa a la provincia. Representa a la provincia. Claro, lógico. Entonces, lo que pasa en ese escenario del Senado, en el Congreso Nacional, no es menor. Y me parece que la estrategia de Esdero es clara en el sentido de su alianza, y ya ahora sabemos que no es una alianza, sino que es una pertenencia a la Libertad. Ya se casaron. Yo creo están de novio. Yo creo que es una pertenencia. Yo creo que él se pasó a la... Es más, su vicegobernadora está ahí, digamos, en la cara de la vicegobernadora. O sea, que también me causa gracia cuando hablan de las cuestiones testimoniales, digamos. O sea, es todo un desquicio y una incoherencia, una inconsistencia de sus planteos. Por eso te digo, no es nunca con un fundamento, un contrafundamento político, sino es la ofensa, la adjetivación, la denigración, el ninguneo, la deslegitimación. Sí. Con la cláusula de gatillo pasó una deslegitimación de la protesta real, concreta y legítima de los sindicatos docentes, y te lo dice una funcionaria que los ha padecido a los sindicatos. Sí. Cuando yo he tenido que salir, a veces con ellos todo organizado en la puerta del ministerio, a recibir petitorios. O sea, y yo era la subsecretaria del Ministerio de Educación. O sea, ellos no pueden contar, es más, muchas veces acompañados por ellos cuando eran oposición. Entonces, deslegitimar la lucha de los sindicatos docentes me parece de una actitud sumamente vil y canalla. Es como también, te digo, todas estas actitudes cuando descalifican cualquier tipo de
de acción. Esto de nosotros hemos logrado presentar un proyecto, logramos 17 firmas para presentar un proyecto para que se constituya una comisión para la investigación de lo que pasó con el fentanilo. Sí. Me parece que es por lo menos es una actitud, esto te decía de los gestos, claro. A ver qué pasa, digamos. Y todo el tiempo nosotros ponemos en prueba qué es lo que va a hacer el Ejecutivo. Muchas veces el diputado Guillón, por ejemplo, siempre les dice en sesión: señora presidenta, si el gobernador necesita de estos legisladores de la oposición para ir a la nación a reclamar lo que le pertenece a nuestra provincia, vamos a acompañar, vamos a ir, cosa que Coqui ha hecho, y Pepo también, claro, de juntarse con los legisladores de la oposición para ir a reclamar lo que le pertenece a los chaqueños. Bueno, lo vivimos diciendo eso, pero no hay gesto, no hay apertura, no hay disposición, todo el tiempo es denigrar, adjetivar, deslegitimar. Entonces, la verdad que cuando uno quiere construir, digo siempre, una oposición seria frente a problemas serios, como era el de hoy, darle una respuesta a las comunidades originarias del norte, que nosotros sabemos y tenemos la experiencia por haber sido docente ahí y también por haber sido funcionaria, que cuando el Estado se retira de esos sectores de esas áreas de nuestra población chaqueña, se resiste enseguida. Entonces, los dos pasos que vos pudiste adelantar, el Estado se retira, se retrocede 5. Ahora, Analía, hay una actitud absolutamente, digamos, antidemocrática y parado desde la soberbia, el momento en que el Ejecutivo, en vez de buscar inmediatamente darle respuesta a la manda de la Suprema Corte, lo que hace es lo manda al fiscal de Estado a recusar lo que tomó la decisión la Justicia Nacional de castigar al Chaco porque no cumple la manda. Entonces, ahí te das cuenta vos de que o no están entendiendo lo que significa el juego, o me parece que han entrado ya en un destierro de lo que significa y en un rechazo de lo que significa, por lo menos, los sectores más vulnerables. Yo creo que esta gente, y lo digo, a ver, desde la más intencionalidad de voluntad política, digamos. Yo creo que no entienden el Estado. Creo que es una generación, por eso te digo esto del radicalismo, sí, que sí, yo extraño ese radicalismo, sí, sí, que colaboraba en la oposición, como oposición, sea oposición fija, se colaboraba en pro del Chaco, en pro de la provincia. Yo creo que esta gente, te digo sinceramente, es una nueva generación que no entiende el Estado, que no entiende la función pública, que se ha comido los titulares y el Twitter, esos 140 caracteres, no pueden pensar más allá, no se permiten pensar más allá. Todo el tiempo, y te lo digo porque soy compañera de bancada, y todo el tiempo repiten consignas que vos escuchás en las redes. No, ¿me entendés? Te dicen consignas que... ¿Viste estas cosas que se embarazan para tenerlas? Sí, sí. Pues si no diga eso puede decir una persona que no conoce, no está, pero vos sos un legislador, una legisladora, informate mejor. Yo el otro día tuve que escuchar que en los 16 años nosotros nos repartimos instrumentos y herramientas para las clases de educación física o para los centros. Una mentira, pero te puedo mostrar las miles de fotos que yo he sido directora regional educativa. Lo que he sido directora general de política socioeducativa. ¿Sabe la cantidad de elementos que se han repartido para educación física? Entonces, vos podés decir, yo te acepto que vos digas, no se repartieron suficientes, se le repartió más a uno, cosa que no es cierto, pero ponele, ¿me entendés? Se compraron pelota de básquet y tendrían que ser de fútbol, bueno, ponele, pero no decir, no se repartió nada. Todo el tiempo es sobre... Ya te digo, sobre mentiras, falsedades o falacias. Entonces así no se puede colaborar, porque vos tenés que tener todo un insumo de tiempo material, de tiempo intelectual, de trabajo, para desmentir primero, para discutir la mentira y después recién construir. Es demasiado. A mí me parece que acá, yo creo que se está buscando, y en esto me parece que ha entrado Leandro Esdero, en esta sociedad que hizo con Milei, porque los dos creo que entienden así la política,
no hay causas. La última gran causa, creo, fue con la coparticipación, cuando tanto el Bicho León como el escribano Víter, que los dos eran senadores, pelearon por la cuarta coparticipación el Chaco. Estaba gobernando Florencio Tenef y el ministro era el Rafa González. El Rafa González. Entonces, ahí ese gesto del Chaco pararse frente a la nación, ¿hace cuánto que no se ve? Claro, porque fíjate... ¿Hace cuánto que no se ve digamos, el mandato a los senadores? Bueno, pero fíjate que los senadores votaron de Esdero, votaron en contra del presupuesto universitario, cuando ellos son todos gente de la universidad pública, no se entiende. O sea, esta gente te quemó la mitad de la biblioteca de Alejandría. Y Zimmerman deja el Ministerio de la Producción y se va a votar para ponerle un manto de impunidad con los ATN, con los que han votado por los ATN. O sea, ni siquiera votan, o sea, es todo el tiempo pegarse tiro en el pie. Ni siquiera votan su propia... O sea, te están diciendo, no te pago cláusula gatillo porque no tengo presupuesto, no te mando medicamento porque no tengo presupuesto, no colaboro con las pensiones de discapacidad que Nación dejó de pagar, no puedo hacer nada de eso porque no tengo dinero. Y después me voy allá y cedo presupuesto que le corresponde a nuestra provincia. No, pero no solamente eso. Increíble. Digamos, ya hay más de 500.000 millones de pesos que le van a descontar de coparticipación anticipada. Exactamente, anticipo de coparticipación. Exactamente. Ahora, han dejado de entrar entre la coparticipación y los fondos discrecionales, entre ellos los ATN. Los ATN. Han dejado de entrar casi un 30% en la provincia del Chaco. Es demasiado. En una provincia como la nuestra es demasiado. La pregunta es, ¿va a haber gobernabilidad a partir de noviembre? Y bueno, por eso el punto. ¿Y qué papel van a jugar los senadores ahí? Y bueno, eso es lo que yo digo. ¿Quiénes estamos mandando al Senado? Claro. ¿Quiénes estamos mandando al Senado? Imagínate vos este muchacho Godoy, que es uno de los senadores. Él por la mayoría o minoría es senador. Él es senador. Él ya es senador. Claro, con lo que salió planteando, las cosas que salió planteando. Que el Chaco se arregle con lo que tiene. Pero ¿qué cree él? Porque por eso te digo, yo esta nueva generación veo de gente que se supone que ha venido del radicalismo, veo que les falta sustancia en principios básicos de gobernabilidad bajo la consigna de que tu terruño es el primero que tenés que ordenar. Yo creo que no son radicales, son antiperonistas, que es diferente. Yo coincido totalmente. Yo creo que yo coincido no son radicales. Totalmente. Yo creo que el radicalismo está pagando haber dejado entrar a su fila el antiperonismo. Claro. Exactamente. Ese gorilismo del radicalismo del pueblo. Claro. Porque yo que vengo del tronco de los radicales intransigentes, de Frondizi y compañía, me parece que eran otros principios. Eran otros principios, nada que ver. Claro. Entonces, principios que además te daban convicciones distintas. Claro. Porque esta gente está convencida que el Chaco se arregle como pueda. Sí. Está convencidísima. Pero aparte que... Yo he discutido con algunos. Pero aparte que ellos dicen, somos muchos en el Chaco. Sí. El Chaco, con 1.200.000, el Chaco debe crear con la captación de la nueva generación, las nuevas generaciones que van, el 10%, más o menos, por año que aumenta, digamos. Ni pensar que es un poco más a lo mejor. ¿Cuántos puestos de trabajo se deberían crear y no se crean? No se crean. Por eso yo digo, mira, es lo que yo a veces quisiera preguntarle realmente al gobernador, si tuviera la oportunidad, yo le quiero preguntar, gobernador, ¿usted cuándo cree que nosotros como oposición le podemos empezar a preguntar sobre su gestión? Porque no le podemos preguntar sobre su gestión. Cuando le preguntamos, pedimos informe a los ministerios, viste que quisimos interpelar a algunos ministros,
no hemos podido. Le pedimos informe al ministro de Seguridad por lo que ocurre con esto. Te contestan cosas que te da vergüenza ajena. Entonces yo quisiera preguntarle al gobernador, gobernador, ¿cuándo usted cree que yo, una diputada de la oposición, le puedo pedir a usted explicación por su gestión? La pregunta es si Heredero está convencido que él es gobernador del Chaco o delegado de Milei. Esto es lo que hay que preguntárselo primero, es decir, ¿cuál es la definición de él? Lo que significa ser gobernador. Nosotros lo decimos, mira, ya hubo gestos en diciembre del 2023, cuando nosotros asumimos, ya hubo gestos de gobernar en espejo. Nosotros todo el año pasado nos pasamos manifestando que veíamos a un gobernador que gobernaba la provincia en espejo con las decisiones de Milei. Claro. Allá se reprimía, acá se reprimía. Allá se tomaba la decisión de cerrar una entidad, acá se cerraba la paralela. Pero era increíble, nosotros ya lo vimos todo el 2024 y hoy tenemos la consecuencia. La unión y digamos, lo fagocitó la Libertad Avanza. De tal manera que hoy vos mirás la boleta y aparece la Libertad Avanza. Sí, no. Entonces, más claro, o sea, ya lo anticipamos nosotros en el 2024. Es más, Coqui en la campaña de mayo ya decía esto. Ya decía cómo, porque vos podés tener diferencia con Coqui. Ahora, que es un hombre de la política que sabe de los números de nuestra provincia, eso no le podés negar. Sí, sin ninguna duda. Entonces, cuando te dice, fíjate que te dijo, no va a tener para pagar, no, lamento decir esto, porque porque Coqui no es un tipo que se va a regodear en la miseria de su provincia, al contrario, un tipo que vive preocupado por su provincia. Sí. Entonces, realmente cuando él anticipaba esto, no lo anticipaba como regodeándose en la desgracia, como diciendo, por favor, fíjate lo que vas a hacer, Pero bueno, evidentemente... Él le estaba advirtiendo. Pero por el bien de los chaqueños, Es más, yo creo que Coqui es un hombre, porque uno lo conoce a través de la militancia y de haber sido su funcionario y de haber trabajado con él. A Coqui le preocupa realmente vos te das cuenta que es un tipo vinculado a su provincia, a él le preocupa cuando los números no salen. No, yo creo que porque como conoce... Yo creo que él tiene, sobre todo, mucha capacidad al margen de la doctrina, digamos. Mucha capacidad. Sí. Y tiene gestión. Entonces, a partir de ahí, yo creo que... La performance que te da haber sido 3 veces gobernadora, yo creo que hay generación entera que no vamos a volver a ver eso. Claro. No vamos a ver un tipo que fue 3 veces gobernador, yo creo que no vamos a ver ya eso. O sea, eso te da una performance. Por eso yo siempre digo que un perfil como Coqui esté en el Congreso de la Nación, siendo senador, la verdad que da cierta esperanza para que en ese Congreso y en esa Cámara de Senadores pasen algunas cuestiones que permitan darle una esperanza a nuestro país, no solo a nuestra provincia, sino a nuestro país. En ese sentido, uno milita con ganas, digamos, porque sabe que esa es la persona que realmente puede colaborar en el Senado. Una sugerencia, Analía, sí. Y esto, a mí me parece que ustedes como oposición tienen que darle un mensaje al pueblo. Y ese mensaje al pueblo es certidumbre. Bueno, yo no voy a asumir como diputado provincial, voy a jugarme como senador porque ahí me necesita el Chaco, no como diputado provincial o como posible presidente de la legislatura si empatamos o hacemos acuerdos políticos. Yo creo que ese es el mensaje que está esperando, no el peronista. No, el pueblo. Está esperando el independiente sí, y aquel que no sabe qué, porque qué es lo que va a pasar en octubre. Yo creo que va a haber una deserción mayor que en junio. Puede ser. De que no van a ir a votar. Puede pasar. Mira. Conozco, nació una nueva línea interna en el radicalismo que se llama Causa Radical y muchos allí ya tomaron la decisión de no ir a votar. Claro, imagino que sí. Sí, me imagino la crisis del radicalismo. Sí. Me imagino la crisis. Mira, yo creo que, por eso digo esto yo creo que nosotros, y es el discurso de campaña,
nosotros necesitamos, y se lo dijimos a Coqui antes de que él tome la decisión, no sé si vos te acordás de ese acto que hicimos en la UOM, con todo el espectro de lo que se entiende del panperonismo, pidiéndole a Coqui que se haga cargo de la candidatura de senaduría, porque creemos realmente que es el perfil que necesitamos ahí. Y creo que eso mismo, que se lo pedimos auténticamente, que se lo pedimos racionalmente, porque la política debe recuperar la racionalidad. Claro. Con racionalidad de principio y convicciones se lo pedimos honestamente al compañero de que se ponga al frente de la candidatura, cosa que hizo. Ahora, nos tocará a nosotros como militantes ser también honestos con el pueblo, de decirle que nosotros, la militancia, que nos debemos a Coqui por montones de motivos, por convicción, porque es el compañero que creemos que está en las mejores condiciones, tener la honestidad de decirle al resto de la población que nosotros le pedimos para que esté en ese lugar. Y que el compañero se hizo cargo, como se hace cargo de muchas cosas, porque el peronismo no es fácil presidir. Analía, gracias por venir. No, por favor, gracias a Otonino, como siempre. Muchos títulos, y yo me imagino lo que va a hacer después del 27 de octubre, así que... Sí, imagínate que yo todavía quedo 2 años más ahí en esa banca tratando de estar a la altura de las circunstancias. Vas a ser un protagonista privilegiado, entonces. Totalmente, de la política del Chaco. Es lo que me gusta y lo que elegí también. Claro. Con usted nos encontramos en una semana. Chao.